Dios te bendiga, familia en Cristo. Acá tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana, Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano, Planeta Tierra. 4 de noviembre del año 2016, 11 y 12 de la noche, para compartir contigo brevemente este mensaje titulado Remordimiento o Arrepentimiento. Remordimiento o arrepentimiento. Es lo mismo. El yo sentir remordimiento por haber hecho algo malo a alguien necesariamente significa que yo estoy arrepentido. Eso es lo que vamos a ver brevemente. Y vamos a ir a un pasaje bíblico, que muchos, la mayoría de los cristianos conocen y que también es el más usado a veces para justificar las cosas malas que hacemos. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso del 1 al 15. Esto acontece luego de que el rey David comete uno de los actos más infames de maldad que registra la Biblia, y es que mientras los reyes estaban en la guerra, el rey David estaba paseándose en el palacio y pudo ver a Betsabé, esposa de Urías Eteo, uno de sus soldados, bañándose. La vio hermosa, la mandó a buscar, se acostó con ella y ella quedó embarazada. Al quedar embarazada, él mandó a buscar a Urías Eteo, esposo de Betsabé, para que él se acostara con ella y así hacer creer que el embarazo de esa mujer, esa criatura que iba a nacer, era hijo de Urías o hija de Urías y no de David. Sin embargo, los planes a David no se le dieron como él quería y decidió mandar a matar a Urías Eteo, colocándolo al frente en el campo de batalla, y el hombre perdió la vida, pero tuvo sus consecuencias. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso del 1 al 15 dice, leemos en el nombre de Jesús: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisarlas para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste a poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado.
no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Esto es palabra de Dios. A veces pecamos. Cometemos el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, que es considerado, en la misma Biblia lo dice, uno de los pecados más graves delante de Dios. Yo me atrevería a decir que después de la idolatría y el homicidio, es una opinión personal, el adulterio es el pecado y la fornicación que Dios más aborrece. Un pecado al que todos estamos propensos a caer. Cuando vemos en la Biblia quién fue el rey David, nos encontramos con el hombre que escribió la mayoría de los salmos. Un hombre con un corazón a la medida de lo que Dios desea en un ser humano. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que cuando Dios lo eligió para ser rey de Israel, le dijo al profeta Samuel, que fue quien lo ungió, no te fijes en su apariencia física, porque la gente ve lo físico, pero yo veo el corazón. Y cuando Dios elige a un hombre para ser el rey de su pueblo elegido, porque vio el corazón de esa persona, estamos hablando de una persona de un gran corazón. Pero David era un ser humano, y como ser humano, independientemente de todas las cosas buenas que Dios hizo con él, y Dios haberlo elegido, como ser humano tuvo un momento de debilidad que terminó en un pecado, o varios pecados. Pero con David sucede algo interesante, y es que el corazón de David tenía un nivel de sinceridad delante de Dios tan grande, que cuando David le expresa a Natán, pequé contra Jehová, Jehová le declaró a Natán que él le perdonaba su pecado, que no moriría. ¿Por qué? Porque el pecado de David era un pecado digno de muerte. De por sí, el adulterio, el homicidio, el crimen premeditado, la ley lo contempla como un pecado mortal, un pecado de muerte. Sin embargo, Dios le perdona la vida a David por el nivel de arrepentimiento que David demuestra, y solamente expresó, pequé contra Jehová. Y fue una expresión tan sincera que movió la misericordia de Dios. Y dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero lo que había cometido David, la falta que había cometido David, no era secreta. Habían personas que sabían que David había estado con Betsabé, porque era el rey. Él la mandó a buscar para acostarse con ella. Habían personas que sabían que David mandó a que colocaran a Urías Eteo al frente para que muriera. Y si juntamos lo que sabían del caso de adulterio y lo que sabían del caso del homicidio, nos encontramos con personas que, como bien dice el profeta Natán, blasfemaron el nombre de Dios. Y ese escándalo, si se hacía público, se hizo público, también le daría fortaleza a los enemigos de Dios para blasfemar su nombre. Y cuando por una acción nuestra el nombre de Dios es blasfemado, ¿usted quiere saber qué sucede? Que hay gente que tropieza y peca. Y Jehová nos dice, el Señor Jesús nos dice, que hay del mundo por los tropiezos, porque vendrán tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Si nosotros nos convertimos en la piedra angular de una cadena de pecados, nosotros estamos muy mal delante de Dios. Pero hay un detalle: David recibió un castigo a la medida del mal que cometió. ¿Qué cometió David? Asesinato. ¿Con qué fue castigado? El Señor le dijo, no se apartará la espada de tu casa. ¿Qué más cometió David? Adulterio. Se acostó con una mujer que no era casada, que era casada, una mujer que no era soltera. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, pues tus mujeres serán tomadas por tu prójimo.
¿Qué más le dijo el Señor? Bueno, tú lo hiciste en secreto, pues esto se hará público. O sea, el castigo fue del mismo tamaño del pecado y un poquito más. Y afectó mucho, pero mucho, al rey David, el cual inclusive, si pueden seguir leyendo Segunda de Samuel, después del capítulo 2, se darán cuenta que David inclusive fue perseguido por su propio hijo para matarlo. Y David se vio en una situación muy, pero muy difícil. Tuvo que pagar la culpa por su pecado. Pero hubo un detalle con David. David se arrepintió. Ese nivel de arrepentimiento fue lo que le permitió que no perdiera la vida y que también el Señor después más adelante tuviera misericordia de él. David pasó su prueba, fruto del error que había cometido, fruto del pecado grave que había cometido. Pero el Señor tuvo misericordia de él. Y David recuperó su reino, recuperó su vida. Y hay un detalle interesante de parte del rey David. David mostró un nivel de responsabilidad tan grande con lo que hizo, que David no rechazó a Betsabé, sino que se quedó con Betsabé como mujer. ¿Y saben qué? Que Betsabé pasó a ser la madre del rey Salomón. Todos sabemos quién fue el rey Salomón en la Biblia y qué representa el rey Salomón en toda la historia de la humanidad. El rey más rico y más sabio que ha tenido Israel. Un nivel de sabiduría que Dios prometió que solamente él tendría. Y aunque en el mundo hay asociaciones, comisiones, grupos de personas sabias, no alcanzan la sabiduría de Salomón. Al contrario, leen los libros de Salomón para adquirir sabiduría, para estudiarlos, para crecer en conocimiento. Entonces, David asume su responsabilidad, se queda con Betsabé, forman una familia, forman un hogar y ahí viene el rey Salomón. Pongo el tema que uno de los pecados más comunes entre los cristianos es el de fornicar, el de tener una relación sexual sin estar casados. Oigan, cualquiera le puede pasar. Aquí el que se debilitó pecó. El que se descuidó con la oración, el que se descuidó con la lectura bíblica, el que se descuidó con estar pegado de Dios, está muy propenso a pecar. Y a pecar no tan solo con fornicación, también puede pecar con una recaída, si tenía algún vicio como drogas o alcohol, puede pecar robando, puede pecar matando, puede pecar en algún punto en el cual era débil. Porque en los puntos fuertes que tenemos, Satanás no nos ataca, no nos tienta en nuestros puntos débiles. Pero David nos da un ejemplo de responsabilidad. David cometió adulterio, fornicó con una mujer, la cual ya queda disponible para él, porque al morir el marido, la mujer queda viuda, bueno, es libre de unirse con cualquier hombre. Bueno, David, en vez de repudiarla, de rechazarla, bueno, ya yo tú sé para lo que yo quería, ya tú no me sirves para nada, David te veré. No, David asume su responsabilidad, se queda con ella como esposa, ella queda embarazada y bueno, y tienen al rey Salomón, el cual tenía a su madre como si fuera la reina. Y Betsabé pasó a ser una mujer con mucha autoridad dentro del pueblo de Israel. Cuando leemos el primer libro de Reyes, nos damos cuenta qué poder y qué influencia tenía Betsabé en el pueblo de Israel. Pero aquí hay un arrepentimiento, fruto de un pecado. Este arrepentimiento conllevó una penitencia, castigo, y la persona que se arrepiente, como en este caso que es el rey David, asume su responsabilidad. Asume, no tan solo se arrepiente, sino que asume su responsabilidad por su acto. Y qué mejor acto de responsabilidad que tomarse consigo a la mujer por la cual habían pasado tantas cosas desagradables, asumir su responsabilidad y tomarla como esposa. Se hacen, para algunas personas, quizá la mujer dice que pudo haber tomado David fue dejar a Betsabé. No, deja a Betsabé. ¿Qué sucedería en estos tiempos actuales? Bueno, sucedería que, asumiendo que el rey David fuera un hermano de la congregación, un pastor, un evangelista o un miembro cualquiera de la congregación que cometa este pecado, es muy común que la
que la carga más pesada la cargue la mujer. Y digan, bueno, esa mujer tenía una metresa, esa mujer tenía un espíritu de Jezabel, esa mujer hizo tropezar a ese hombre. No, en este caso es muy distinto. En este caso el hombre que hace tropezar a la mujer. Ella accedió, culpa de los dos. Pero el hombre tiene que asumir su responsabilidad en la cosa. Y muchas veces la mujer es la que carga pesado, cuando el hombre también tiene una gran forma de responsabilidad. Y quizás la más. Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la caída en el jardín del Edén. ¿Por qué el hombre tiene una gran forma de responsabilidad? Nos vamos inmediatamente para allá. Cuando el Señor crea al ser humano, primero crea al varón. Y el Señor dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. No voy a ampliar, no voy a abundar en ese punto, porque Él dice hagamos. El Señor decide crear al hombre a su imagen y semejanza. Del polvo de la tierra lo crea. Cuando lo hace a su imagen y semejanza, le da al hombre todas las características, vamos a decir, sentimentales que tiene Dios. Pero luego dice que el hombre no puede estar solo y le crea una compañía, una ayuda idónea. Crea una mujer que la saca de la costilla del hombre. Si nos fijamos bien, en la mayoría de los casos, tal vez con la excepción de un matrimonio de enanitos o de un matrimonio de gigantes, el hombre tiende a ser un poco más alto que la mujer. Y cuando el hombre abraza a la mujer abraza al hombre. Fíjense que la cabeza de la mujer tiende a inclinarse y a recostarse del pecho del hombre para sentir los latidos de su corazón. La cabeza es el centro del razonamiento. La cabeza es el centro del sentido común. La cabeza es la fuente principal de las emociones y de los sentimientos. Pero del corazón, dice la Biblia, emana la vida. Cuando hay amor, cuando hay pasión, cuando hay un deseo sano, se refleja en el ritmo cardíaco. Cuando un hombre abraza a su mujer y su mujer recuesta su pecho del corazón del hombre, la parte inteligente, la parte intelectual, la parte racional, la parte vital de esa mujer está recostada de la parte que controla de donde emana la vida, dice la Biblia, el corazón. ¿Qué emana la vida del corazón? Porque el corazón bombea la sangre que alimenta el órgano principal del cuerpo, que es el cerebro. ¿Y está a qué altura está el corazón del hombre? A la altura de una costilla. De donde le recuesta la mujer su cabeza del corazón, de donde salió la costilla para que sea creada. Pero el hombre cae. El hombre cede ante una tentación. Vamos a Génesis 3. Adán y Eva, sus primer hombre y la primera mujer, eran perfectos, eran animales y semejantes, no tenían conocimiento del pecado, y andaban en el jardín del Edén, tranquilitos, sin problemas, disfrutando de la belleza, de lo agradable del jardín. Pero el Señor les prohíbe que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dice, de todos los árboles pueden comer menos de ese que está ahí. Para algunas personas dicen, pero si iban a pecar, si Dios sabe que el que come ese árbol va a caer, ¿para qué le pone ese árbol ahí? Es que a Adán y a Eva Dios le dio algo que Dios también tiene: libertad de elección. Si dice que los hizo a su imagen y semejanza y no le da la libertad de elección, Adán y Eva definitivamente no fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, sino que hubieran pasado a ser como ángeles. ¿Por qué? Porque el ángel que peca, el ángel que se revela contra Dios, es desterrado y ahí se acabó. No tiene oportunidad. Entonces, veamos qué pasa en Génesis capítulo 35.
La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, tejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo?, le respondió Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces dijo el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. El Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. El hombre le dijo: por cuanto hiciste caso a la mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió, y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y el mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo come y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín de Edén a 2 querubines y una espada ardiente que se movía para todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesús. ¿A cuál árbol nosotros accedemos si comemos de su fruto y tenemos vida eterna? A Jesús. Todo lo que vemos aquí es algo poético, es algo simbólico. Y hay un punto interesante. Recuerden que la Biblia dice que Satanás es la serpiente antigua. Cuando habla de la serpiente, pues habla de Satanás. Cuando el Señor castiga a la serpiente, dice: te arrastrarás y comerás del polvo de la tierra. Tenemos que tener en cuenta algo: las serpientes, las culebras, no se alimentan de tierra, se alimentan de ratas, se alimentan de huevos, se alimentan de animales pequeños, así como ellas. Algunas, como las anacondas, se tragan un animal bastante grande, hasta un ser humano se puede tragar. La principal fuente de alimentación de la serpiente no es tierra. Tenemos que entender el simbolismo de lo que se está hablando aquí. Pero hay un detalle interesante. También el Señor dijo que pondría enemistad entre tú y la mujer, entre la serpiente y la mujer. Ya aquí no nos está hablando necesariamente del sexo femenino, aunque a la mayoría de las mujeres le tienen miedo, pánico a las serpientes y a las culebras. Hay mujeres que la agarran, las cargan, las tienen de mascota, inclusive en su casa. Sino a la mujer que se refiere a la iglesia,
pondré enemistad entre Satanás y la iglesia. Ella te herirá en la cabeza, o sea, te va a dar bien duro, pero tú le vas a morder el talón. O sea, lo que tú puedes hacerle a la iglesia, a la casa de Dios, no es un daño tan grande, porque tú le vas a morder el talón, pero ella te va a dar en la cabeza. Pero, ¿qué le dice? Pero aquí hay un punto interesante. Cuando el Señor se encuentra con Adán, ¿qué le dice él a Adán? ¿Por qué se defiende Adán? Dice Dios, ¿quién te ha dicho que tú estás desnudo? ¿Acaso has comido el fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Qué dice Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo lo comí. Adán no le está echando la culpa a Eva, le está echando la culpa a Dios. Porque dice Dios, no, pero fuiste tú que me diste a esa mujer. El culpable eres tú. Si tú no me das a esa mujer, yo no como eso. Estoy echando la culpa a Dios. Y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que hace yo? No, espérate, fue la serpiente que me engañó y yo comí de ella. Pero hay un detalle interesante. Aquí ninguno de los dos muestran arrepentimiento, ni Adán ni Eva. Al contrario, uno le echa la culpa al otro, uno se pasa en la pelota, como dicen. No muestran arrepentimiento, tal vez muestren remordimiento, tal vez muestren vergüenza, pero arrepentimiento no muestran. Y por tal razón fueron expulsados de la presencia de Dios, fueron expulsados del jardín del Edén. Pero aún así Dios tuvo misericordia de ellos, que pudiendo matarlos, eliminándolos en el acto, quizás borrar la tierra, eliminar todo y hacer una tierra nueva, con gente nueva, o intentarse cualquier otra cosa, decide perdonarles la vida, darles un castigo por el pecado que cometieron, y que ellos sigan adelante, pero con la desventaja de que ya físicamente morirían, no serían eternos. Pero el Señor custodia el árbol de la vida, ¿con qué? Una espada de fuego y con dos querubines para custodiar el árbol de la vida. Alrededor del trono de Dios que hay querubines. ¿Quién está sentado en el trono de Dios? Jesucristo. ¿Qué simboliza la espada? La palabra, el evangelio. ¿Y qué simboliza el fuego? Lo que purifica. Aquí vemos un caso de arrepentimiento y vemos un caso de remordimiento. Yo soy de los que digo que si Adán se hubiera arrepentido, si Eva se hubiera arrepentido, si Adán se hubiera arrepentido, Dios hubiera tenido misericordia. Un punto importante. Cuando Eva come la manzana, ¿qué sucede? No pasa nada. Vamos a decir manzana. No están acostumbrados a que es una manzana. Pudo ser una pitahaya, pudo ser una guanábana, pudo ser un fruto que nada, no existe en estos tiempos. Pero cuando Eva come la fruta, ¿qué pasa? No sucede nada. Cuando la come Adán, ¿qué pasa? Se le abren los ojos. La cabeza del hogar, de la familia, de las relaciones, es el varón. El varón es el que le rinde cuenta a Dios. Cuando Dios llega al jardín, ¿qué pregunta? ¿Por quién pregunta? Por Adán. Él dice, ¿dónde están ustedes? No, eso no es lo que dice aquí. Eso no es lo que dice aquí. El Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y por esta falta cometida por la mujer, que se salió de la autoridad del varón y accedió a la tentación de la serpiente, entonces la mujer es castigada, uno de los castigos que es, que queda relegada, está sometida a la autoridad del hombre. Cosas que las feministas no quieren admitir, no quieren recibir. Inclusive dentro de la misma iglesia hay mujeres que se resisten a guardar este tipo de autoridad. Esto fue puesto por Dios. Cuando Dios le da la autoridad al varón, se le está dando desde Génesis, cosas que algunas personas no entienden, pero allá ellos. Entonces, el tema de este mensaje es remordimiento o arrepentimiento. Es lo mismo. Vamos a ver si el que yo tenga remordimiento
es similar a que Dios tenga arrepentimiento. ¿Qué es remordimiento? Remordimiento es un sentimiento que experimenta una persona cuando cree que cuando cree que no ha actuado de manera correcta. Se trata de una sensación de culpa o de un malestar que persiste después de una acción propia que se juzga como negativa o dañina. Eso es remordimiento, un sentimiento de culpa, simplemente. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. El que se arrepiente cambia de opinión. El que tiene un remordimiento se queda con un sentimiento de culpa, pero el que se arrepiente, si se siente mal con lo que hizo y cambia de opinión. Ahí es donde está la diferencia entre tener remordimiento y arrepentirse. Y vamos a ver dos casos en la Biblia muy interesantes al respecto. Primer caso, Judas Iscariote, cuando hablamos de remordimiento. Mateo 27, verso del 1 al 5. Muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué pecado les digo? Porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros que nos importa. Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahogó. Judas comete un pecado, que fue vender a Jesús. Siente remordimiento por lo que hizo, pero no demuestra arrepentimiento. Por tal razón se ahorca. Acumula pecados, su conciencia no aguanta los pecados, no se arrepiente por el hecho, no le pide perdón a Dios, no va a los pies de Jesús por misericordia, sino que decide quitarse la vida, matándose. Un pecado que también es muerte espiritual. Pero tenemos un caso de arrepentimiento bastante interesante en Lucas 22, del 21 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. De que tú niegues 3 veces que me conoces. En esta situación Jesús ya está previo a ser entregado. Y Jesús le dice a sus discípulos, a los que estaban ahí en el momento, le dice específicamente a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús está hablando a Pedro, está hablando, mirando a Pedro a la cara, diciendo que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. Pero hay un punto interesante. Él habla directamente a Pedro. ¿Por qué? Porque él le ruega a Dios para que la fe de Pedro no falle. Pedro tenía una fe tan especial que Jesús, viendo lo que iba a suceder, oró para que la fe de Pedro no fallara. El corazón de este hombre, que tiene todas las características de un hombre muy peculiar, a veces dubitativo, a veces violento, a veces muy extrovertido, un hombre con muchas características muy especiales, que lo vemos en los evangelios, era el dueño de una gran fe. Al punto tal que cuando le pregunta Jesús a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy? Y comienzan a decirle lo que la gente decía que era, y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Es Pedro que responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y lo dijo de una forma tal que Jesús le dijo que esa palabra, sobre esa palabra se edifica
edificaría la iglesia, no sobre Pedro, porque el mismo Pedro en sus epístolas dice que Jesucristo es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Eso de que Pedro es sobre quien se edifica la iglesia, eso no es bíblico. Eso es doctrina y ya ustedes saben de dónde. Que no tiene nada que ver con lo que nos enseña la Biblia. Sin embargo, Pedro, un hombre con un corazón tremendo, una fe increíble, una fe tan grande, que Jesús decide que cuidar la fe de Pedro. Pero Jesús le está diciendo a Pedro, mira Pedro, tú vas a caer. Yo he orado por ti para que tu fe no falle. O sea, yo he orado por ti para que esa fe, cuando tú caigas, te lleve al arrepentimiento, tú te puedas levantar y tú puedas servir de sostén, levantar, sostener espiritualmente a tus hermanos. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Jesucristo decía Jesucristo que el que lo niegue a él delante de los hombres lo va a negar delante del Padre. O sea que a Pedro le tocaban 3 negar delante de Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Pedro cuando el gallo cantó? Se arrepintió. Lloró. Hay una leyenda por ahí que dice que Pedro lloró tanto que se le hicieron surcos en la cara de tantas lágrimas que derramó, de arrepentimiento. ¿Y cuál fue el resultado? Que Pedro, en vez de ahorcarse, como hizo Judas, Pedro se juntó con los otros apóstoles que quedaron. Vino la resurrección, aparece Cristo, se le aparece a los demás apóstoles, se le aparece a Pedro también. ¿Y dónde estaba Pedro? Corriendo. No, estaba en la congregación, en el grupo de hermanos, en el grupo donde Jesús dijo que los que estuvieran reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Entonces, Pedro no va y se ahorca, Pedro se integra al grupo de hermanos. Jesús resucita, asciende al cielo, van a Jerusalén al día de Pentecostés, son embestidos con el Espíritu Santo. ¿Y quién sale a dar el primer discurso evangelístico luego de la muerte de Jesús y su ascensión al cielo? Pedro. ¿Y qué pasó? La primera campaña evangelística que se conoce en la historia, miles de personas aceptaron al Señor. Si Judas Iscariote se hubiera arrepentido de corazón, yo puedo haber tenido seguro que también hubiera estado entre los 12 apóstoles y no hubiera tenido que ser sustituido por Matías. Pero esa es la diferencia entre sentir remordimiento y sentir arrepentimiento. Dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También nos dice en la misma primera de Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros los seres humanos somos imperfectos. Ese ser humano que a veces se quiere predicar desde los púlpitos, que a veces se nos quiere exhortar a que seamos, ese ser humano que va a vivir larga vida y nunca le va a fallar a Dios y nunca va a pecar, ese ser humano no existe. El mismo Señor Jesús dice, velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto por la carne de él. El mismo Señor Jesús dice, hay del mundo de los tropiezos, que vendrán tropiezos. El mismo Salomón le dice a Jehová, no hay hombre que no peque. Y es lo mismo que acabamos de leer. Él dice, el apóstol Juan dice, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Lo que sí debemos hacer es lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance por no pecar. Y si pecamos, tengamos el valor de David de confesarle a Dios que le hemos fallado. Tengamos el nivel de quebrantamiento espiritual que tuvo Pedro, que lloró cuando le falló al Señor, pero que no se alejó de su grupo de hermanos, sino que se integró más con ellos. Porque si no, hacemos como Judas y nos vamos por ahí. Yo conozco personas que han
pecado, que han fallado al Señor seriamente. Y han decidido alejarse. ¿Por qué han decidido alejarse? Porque su enfoque no está directamente en Dios, sino un enfoque compartido. Un chin para Dios, pero el pedazo más grande para la iglesia. A veces nosotros tenemos, y es normal porque somos seres humanos, tenemos vergüenza de que los demás se enteren de que le hemos fallado a Dios, de que es un pecado. Y es verdad, es fuerte cuando usted le falla a Dios, usted ir a la iglesia, usted entra a la iglesia y usted dice, wow, yo cometí este pecado y ahora estoy aquí en la presencia de Dios. Y mira a estos hermanos que si se enteran que yo cometí tal cosa, ¿qué van a decir de mí? Me van a mirar mal, me van a querer tener de lejos, me van a despreciar. Y comenzamos a fabricar un sinnúmero de situaciones en la cabeza propias de seres humanos. Pero tenemos que tomar en cuenta algo. Si nosotros vamos a la iglesia, nuestro enfoque tiene que ser Dios, no la gente. Debemos amar al prójimo, respetar al prójimo, orar por el prójimo. Nuestro enfoque debe ser Dios. Otra cosa importante. Si usted está convencido de que Dios a usted lo perdonó, despreocúpese de lo que la gente piense. Porque ninguno de los que están ahí lo clavaron en la cruz para que usted sea salvo. Ninguno de los que están ahí tiene la llave de la puerta del cielo. Y todos los que están ahí toditos, al igual que usted, si Cristo no viene antes, se va a morir, se va a podrir. Y si se murió fuera del orden de Dios, están only for the future. Buen dominicano, para la foto. Entonces, aquí lo importante es ir. Primero, si usted cometió una falta y tiene que arrepentir delante de Dios, vaya contrito y humillado, con un corazón quebrantado a pedirle perdón a Dios. Si usted quiere hacerlo en la iglesia, lo puede hacer. Si lo quiere hacer en su casa, inmediatamente cometió el acto, hágalo. Pero hágalo con Dios. Mire, a veces usted está muy preocupado por lo que pueda pensar la gente de la congregación. Que muchas veces usted cometió una falta y la gente por la que usted está preocupado por lo que ellos puedan pensar o puedan decir, es que han cometido y están cometiendo faltas peores que las que usted cometió y no se han arrepentido. Y como Dios no tiene un medidor de pecado que diga, este no va a entrar porque es fornicario, pero este va a entrar porque es ladrón, pero nada más se robó 10 pesos. Vamos a darle un chance porque 10 pesos no es cuarto. Dios no piensa así. El ladrón, el fornicario, el adúltero, el idólatra, todo el que desobedece su palabra es pecador. Y si no se arrepiente, muerte. Entonces, si usted fornicó, aquel que robó no se puede burlar de usted porque usted fornicó. Y usted que fornicó se puede burlar de aquel porque mató. O sea, no podemos tener una escala de pecados. Simplemente, el que pecó, pecó. El que pecó, pecó. Y tendrá sus consecuencias. A veces pecados como la fornicación y el adulterio tienen consecuencias muy graves, como enfermedades de transmisión sexual. A veces la pareja que ha sido víctima de la infidelidad cobra venganza y mata al amante. Y a veces hay personas que pagan con su vida, con enfermedades, con homicidios, cosas por el estilo. Otras personas quedan embarazadas o el noviazgo se va al suelo. Y esas más situaciones pueden pasar. Pero todo eso se puede evitar si cometemos el pecado. Bueno, si lo cometemos, no es que lo cometamos, pero si cometemos el pecado, nos arrepentimos de corazón delante de Dios. Quien te habla le ha fallado a Dios y le ha fallado fuertemente. Y yo sé las consecuencias de conocer la palabra de Dios y fallarle al Señor. Hay castigo duro y se pasa mucho trabajo. Y estamos propensos a recaídas. Hay personas que nos acercamos al Señor y hemos arrastrado ataduras espirituales muy fuertes, ataduras carnales muy fuertes durante toda la vida. Que a veces les rogamos a Dios de rodillas, con llanto y gemido, que nos la quite. Y le pedimos al Señor que nos libere, que nos limpie, que nos la quite, hacemos ayuno, hacemos muchísimas cosas. Y sentimos que no somos sanados, y sentimos que no somos liberados. Y a veces decidimos abandonar a Dios, porque definitivamente tanto que le pido y no me ayuda, pues déjame ir de aquí, déjame volver para atrás. Pero el tiempo de Dios es perfecto.
a Pablo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. En esas personas que han vivido tantos conflictos espirituales y carnales, cuando se arrepienten de corazón, son transformados y Dios los usa grandemente. ¿Por qué? Porque nos encontramos con muchos santurrones en el sentido de personas de que hacen alarde, de que bueno, yo nací en el Evangelio, mi papá y mi mamá son pastores, yo nunca he hecho esto, yo nunca he hecho aquello, yo toda mi vida he vivido en un hogar cristiano, yo crecí corriendo entre los bancos de esta iglesia, yo no sé lo que es fornicar, yo no sé lo que es adulterar, yo no sé lo que es aquello, yo no sé lo que es droga, yo no sé lo que es alcohol. Tienen un corazón que no le sirve a Dios, tienen un corazón lleno de vanidad, que ese tampoco agrada a Dios. Sin embargo, aparece un muchacho de la calle, un drogadicto regenerado, y Dios comienza a usarlo grandemente en la misma congregación. Aparece una muchacha de la calle, una prostituta, una madre soltera, una pecadora, y Dios comienza a usarla grandemente dentro de la congregación, y todos estos angelitos, como ellos mismos se creen, quedan relegados en último plano, porque Dios se place, se fortalece en esas personas, en esas debilidades. Cuando vemos el libro de Jueces, nos damos cuenta de que de un sinnúmero de personas que Dios usó para librar al pueblo de Israel, que eran personas que no tenían las características de personas, vamos a decir, perfectas, como para ser libertadores del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios se plació en que esas personas que libraran. Personas con debilidades, Dios las usó grandemente. Entonces, aquí que nos queda, pecar y apartarnos de Dios, o pecar y arrepentirnos y tirar para adelante. Si pecamos, tengamos el valor de levantarnos y tirar para adelante, que Dios nos va a ayudar. Si volvemos a caer, Dios nos levantará. A veces, esto es como los niños cuando se caen. Cuando un niño se cae, que se da un golpe muy fuerte, el niño llora y el padre o la madre también sienten el dolor del niño. Entonces cargan, lo abrazan, lo aprietan, y a veces el niño no deja de llorar porque de verdad que el golpe le dolió y está asustado y está en pánico y llora y llora y llora. Y la mamá y el papá desesperados, ya, pero ya mi niño, ya mi niña, cálmate, cálmate, cálmate. Llega un momento tal que es tanto el llanto del niño, la desesperación del niño, que hasta los padres comienzan a llorar. Pues así es Dios. Dios nos abraza, nos acudimos a donde Él, llorando y quebrantado por el mal que hicimos. Dios nos abraza y nos dice que nos ama y nos cuida y nos pasa la mano por la cabecita y nos dice, ya mi niño, ya aquí estoy yo, hasta que llegamos a una sensación de paz, que nos dormimos en los brazos de papá. Es lo que muchas veces pasa con los niños, que lloran tanto que se desahogan y descansan en los brazos de su padre, y cuando se despiertan con una sensación de paz y tranquilidad. Eso sucede cuando tú te arrepientes, cuando te quebranta el corazón lo que has hecho. Tú tienes una sensación de paz, no una sensación de culpa, no una sensación de pesar. Sí, te sientes mal porque le fallaste a Dios, pero ¿sabes qué pasa cuando tú te arrepientes de corazón? Que Dios no te archiva los pecados en un disco duro. Dios los borró y se olvidó. Pues así tú también olvídalos y sigue para adelante. Si Dios lo olvidó, tú no tienes por qué guardarlo en tu cabeza. El diablo te lo vas a estar recordando todo el tiempo, porque él quiere que tú te debilites en tu fe. Pero si tú crees que Dios te perdonó, si tú crees que Dios perdona, entonces ten esa certeza que te perdonó. A veces cuando los niños se están jugando en grupo y un niño cae, los otros niños se ríen. Y otros niños, al ver que el amiguito se cayó, lo ayudan a levantarlo. Y si el amiguito está llorando, hay muchachitos de esos que hasta lloran con él. Lo mismo nos pasa en la vida. Hay personas que cuando caemos, en vez de ayudarnos a levantarnos y de llorar con nosotros, se ríen. Y puede pasarnos en la vida cristiana como en la vida secular. Personas que comparten con nosotros la misma fe. Y nosotros caemos, uno de nosotros cae. ¿Y ellos qué hacen? Se burlan. Ah, mira fulano, se cayó, mira que sí o qué, tanto que hablaba, tanto que privaba en santo, y mira, no aguantó que sí o qué. Pero hay otros que cuando el hermano cae, sienten pena, oran por él, lo ayudan, lo respaldan, lo abrazan, y todo eso. Esa es la verdadera gente de Dios.
esa es la verdadera gente de Dios. Ese tipo de gente es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Independientemente del fallo que hayamos cometido, independientemente de lo grave que hayamos pecado, hay un Dios en el cielo misericordioso, que está con los brazos abiertos esperando por ti, para darte todas las cosas buenas que tu corazón desea. Lo más importante, para cumplir su promesa de darte vida y con vida en abundancia. Dios te bendiga. Tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Reyes de Santo Domingo, República Dominicana. Yo te voy a pedir, por favor, que este mensaje lo compartas. Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano, Planeta Tierra. Vete a una iglesia cristiana de verdad. Si lo que predican es prosperidad y pacto económico, vete de ahí, que no le interesa a esa gente. Esa gente lo que le interesa es tu dinero. Comparte este mensaje para que la bendición que yo estoy seguro que recibiste con este mensaje la puedan recibir más personas. Cristo te ama y Cristo viene pronto. Acércate a Él, que Él te recibirá con los brazos abiertos. Si Cristo estuviera aquí entre nosotros ahora mismo y tú cometes un pecado y te acercas a Él contrito y humillado, triste por haber pecado, tú puedes tener seguro que Él te abraza, te perdona, sonríe y se siente contento de lo que hiciste. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero si cuando Él estaba aquí podía hacer eso contigo, ahora que está presente en todas partes, también